inseguridad, desempleo. ¿Hoy en qué están? Ha cambiado un poco, pero es muy importante lo que está pasando. Hoy la primera preocupación es los sueldos e ingresos que no alcanzan, que superó en pocos puntos, pero se puso por arriba de la inflación. ¿Esto qué significa? Que ya la gente convive con la inflación, ya está acostumbrada, pero el problema más grave es que la gente hoy no puede consumir, por eso se da este mercado recesivo. Y su principal preocupación ha pasado a ser que la plata no le alcanza, a tal punto que hay más de un 80% de los argentinos que tienen importantes dificultades para llegar a fin de mes. La mitad de ellos no llegan directamente, tienen suerte aquellos que tienen un trabajo en relación de dependencia, o puede ser no relación de dependencia, pero más o menos estable, donde pueden pedir adelanto. El resto no llega y tiene que ir a comedores, pasa este tipo de cosas. La otra mitad, y acá aparece el problema de la clase media, uno de los factores que se está hablando mucho en estos últimos días, esto tiene que ver con esta vuelta atrás, tuvo mucho que ver en el análisis del gobierno y del Ministerio de Economía en volver atrás con las tarifas de las prepagas, que habrá que ver finalmente cómo termina eso, porque todavía no está muy claro, pero a la clase media le está costando mucho llegar a fin de mes, llega con lo justo, y eso es bastante importante, bastante grave. Por eso la sociedad está tan preocupada y tan recesiva. A ver, tenemos un problema con tu... Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Estamos bien? ¿Coincidís con Roberto? Sí, sin duda que son los problemas que se están viendo, inclusive se están viendo desde el otro lado, desde el sector empresario y el sector productivo, cuando hablas de temas de inversión, producción o cómo les está afectando la falta de importación de insumos, te dicen, el problema hoy no son los insumos, el problema es el mostrador que no sale nada, que no compran nada. Están notando esta crisis en cuanto a la recesión de demanda que se está dando en sectores fundamentales. Imagínense ustedes que para cualquier rubro, ya sea de alimentación o de compras estacionales, como puede ser la vestimenta, recién hablábamos con Tito por el aire, el inicio de la temporada invernal y la expectativa que siempre tienen los textiles en eso, en las mayores ventas. Hoy ocurre que si te aumentan las tarifas de los servicios del hogar, los costos del colegio para los chicos o cualquier otro rubro, te está comiendo lo que antes era una parte del presupuesto que destinaba a eso. Destinado a comprar una campera, por ejemplo. Claro, o sea, bueno, estiro un poquito con la campera del año pasado, compraré el año que viene. Le quería consultar a Tito, digo, ¿cómo ves que puede llegar a repercutir todo lo que estuvo pasando en la calle, digo, la movilización de los estudiantes, lo que fue el acto del 1 de mayo, digo, las movilizaciones contra la ley ómnibus? ¿Cómo le puede llegar a repercutir la cuestión social, la calle, al gobierno nacional, al presidente Milei? Mirá, hasta ahora lo viene soportando bastante bien, podríamos decirlo. Podemos discutir si su imagen y su aprobación de gestión está en 45, 46 o alrededor de 50. Digo discutir por las encuestas porque hay una serie de factores, depende cómo se tomen, cómo se haga la pregunta. Pero lo que muestra es, en primer lugar, algo inédito en una Argentina postelectoral, que haya tanta polarización. En general, cuando termina una elección, y más una elección como esta, que fue una elección no tan reñida como lo esperado, al principio se pensó que podía ser mucho más pequeña la diferencia, que el que ganase iba a ganar por pocos puntos. Milei ganó por 11 puntos, fue una diferencia bastante importante, pero después, una vez que asume el presidente, se descomprime y el segmento de los independientes crece. Aquí no pasó. Acá la gente está muy polarizada. Es la nueva grieta. ¿Pero entre qué se polariza? Lo que era Macri el kirchnerismo, ahora es Milei. No sabemos quién. ¿Y el peronismo? No, y yo te diría la oposición en su conjunto, donde el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, se vio en el Congreso, los que de alguna manera, y algunos radicales rebeldes,
Vamos a ver hasta dónde llega la rebeldía de los radicales. Exacto. Es una prueba, es un test Ahora, de en el rebeldía Senado. que van a tener en el Senado los radicales. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero la grieta está profunda, y tan profunda es que le tiende un puente de plata a Milei para que pueda sostener al menos ese 45-46% de núcleo duro, que aunque está con problemas, aunque no le alcance la plata para llegar a fin de mes, aunque tenga pocas expectativas de la economía, sigue apoyándola a Milei, y muchos dicen, voy a aguantar esto todo lo que sea necesario porque creo en Milei, aunque ya hay un 20% que le empezó a poner fecha, a decir, espero 30 días, espero 60, espero 90. O sea, Milei llegó el momento de algunas definiciones, pero esto es muy difícil. Ya se de dio cuenta estimarlo. porque empezó a retroceder con algunos aumentos, presionaron las prepagas, dieron marcha atrás al aumento de la luz y del gas, todavía están dilatando subte, trenes, me parece que empieza a ver que esa cuerda que empezó a tirar se puede romper en cualquier momento. Claro, y por primera vez desde que asumió tiene más imagen negativa que positiva. Y esto a él le preocupa mucho, en eso se fija mucho. Esto que dice Bachmann, lo repitió ayer D'Alessio Airo y Asociados aquí, la misma concepción, que hay gente que le ha puesto un tope de 3 meses y gente que le ha puesto un tope de 6 meses para empezar a mostrar una gestión que cambie la realidad de la gente. Y sumados esos dos guarismos, de 3 a 6 meses, superan el 50%. Es el que venimos viendo de hay que aguantar. Vamos a aguantar. Exactamente. Pero claro, Vamos a aguantar, pero ¿hasta dónde va a llegar? Piensen que de la Rúa, con el ajuste que hizo López Murphy, ¿se acuerdan? En el año 2001, López Murphy duró 15 días en su cargo y la imagen de la Rúa se derrumbó 30 puntos. Acá lo que está aguantando Milei es inédito. Quería preguntar a Raúl sobre este tema, si el tema de los precios puede incidir, de qué forma, y si los aumentos son inevitables. Lo que hay que hacer, lo que llaman sinceramiento, era inevitable para hacerse, o podría haberse hecho en escala, o no sé, lo que vos pienses que puede aguantar el bolsillo también, ¿no? Lo primero, de incidencia tiene, indudablemente, y eso es lo que está viendo el gobierno, por eso es que retrocede en algunos mecanismos de aumento, inclusive está retrocediendo en la idea de regular todo. Empezó a regular lo que antes no quería regular. No quería, claro. Digamos, de alguna forma, o sea, incidencia que tiene que ver con esto que decíamos, el manejo presupuestario. Cuando se te empieza a cortar la posibilidad de gastar, tenés que empezar a elegir qué dejás de gastar. Entonces, dejar de gastar en alimentos o cuando vas al supermercado es bastante más doloroso que otros sacrificios. Y esto de alguna forma responde lo otro que me preguntás. ¿Era necesario esto? Bueno, lo que se está viendo en la práctica es que era ineficaz. Esto no resolvía la inflación. Con lo cual, no solo no había necesidad de hacer un ataque tan así de shock como se hizo sobre la inflación, primero provocando que se liberar todos los precios. Primero devaluando aparte, Raúl. Claro, bueno. Devaluando 300%. La devaluación fue eso. Inclusive el cálculo que hace Milei cuando dice íbamos a hacer una inflación del 17.000% anual, no es un número caprichoso. Ese número surge de tomar lo que fue la inflación mayorista de diciembre, 54%, y proyectarla que ese 54 se repetía todos los meses, llegas al 17.000 anual. Ahora, para hacer un 54 tenés que hacer la devaluación que hizo él. Claro. O sea, una devaluación así todos los meses, seguro que llegas al 17.000 o más. Pero, pero destrozás todo, en el camino ya destrozaste la economía. Y en este caso, lo que se está viendo es que se hizo una política de shock para después estabilizar en algún punto al cual no se llegó. Yo creo que el único punto de estabilización sería casi con el consumo cero, cuando ya la gente deja de consumir. Pero eso sería gravísimo. Y bueno, algún economista de los históricos, de los tradicionales, no de los nuestros, ni de esta época, decía que describía este tipo de método como la paz de los cementerios. Bueno, cuando están todos muertos ya no consume nadie. Ahí seguro no tenés inflación. Claro. Roberto, te quiero preguntar por esa oposición que recién hacías referencia. ¿Quién es hoy no digo líder porque no hay, claramente, no lo vemos, pero no digo, teniendo a la oposición más grande que es el peronismo, ¿quién puede erigirse como la figura?
Sigue estando Massa, que no es Frente Renovador, no es peronismo. Sigue estando Cristina, Máximo, ¿quién? No. Es un momento bastante particular donde los políticos de la oposición no miden bien. ¿Qué significa medir bien? ¿Qué significa tener una buena imagen? Bueno, tenés que estar en el ruido político, tenés que aparecer en los canales de televisión, tenés que ser mucho más prolífico con tu trabajo en Twitter, Sí, en imagen. porque es imagen, es pura imagen. Entonces, ¿qué ocurre? Vos vas a tener a Milei con 46%, 44% de imagen positiva que tiene Victoria Villarruel, la hermana de Milei. Bueno, después Caputo podría tener un poquito por ahí. Y después el resto de los ministros tienen más bien bajo perfil. Hay pocos ministros, muchos secretarios, la gente ni los conoce. Hoy el político, por lógica, el político peronista, si lo querés llamar peronista, si lo querés llamar kirchnerista, por lo que te voy a decir, que tiene mejor imagen, de ahí a que asuma el liderazgo, está muy metido en la provincia de Buenos Aires, es Axel Kicillof, que tiene un 43% de imagen positiva, es buena, está bien, tiene 56, 55% de negativa, pero es buena para lo que está pasando. El tema es que Axel está enfrentado con Máximo, Máximo no tiene buena imagen positiva, la Cámpora como concepto, que él es el principal referente, no tiene buena prensa, por así decirlo, hoy en la sociedad argentina. En el medio de todo esto aparece Cristina. Cristina sigue con 39, 40, 41% de imagen positiva. ¿Pero la negativa? La negativa cerca del 60. Claro. Macri solamente le gana a Cristina en imagen negativa, pero la tiene por arriba de eso. Y después de Cristina, bueno, ahí viene la nada, porque vas a tener en primer lugar a Massa, la desaparición de Massa. Massa apareció muy poco en la marcha, no quiso ser protagonista, lo abrazó al hijo, estaba con su pibe que lo acompañaba, me pareció excelente, como hacía todo el mundo, pero no está apareciendo mucho. Y Moreno está empezando a crecer, tiene que ver con la exposición pública que tiene Moreno. Sí, claro. Está en todos los canales. Está acá. Igual Cristina la única que tiene hoy exposición pública. O sea, Kicillof lo que tiene en contra es que tiene ya una gestión encima, ¿sí? Que eso siempre, el desgaste, juega en contra a veces en un funcionario público. No tiene apoyo de otros sectores del peronismo también, Ese es ¿no? el tema. Pero, bueno, si hablamos de posición pública... Bueno, los intendentes, los pequeños gobernadores, como los llama Cis, los intendentes del Gran Buenos Aires, especialmente de la tercera, que son los más peronistas, lo están apoyando bastante a Kicillof. Pregunto, ¿no será que el silencio del peronismo se debe a que el recorte de Milei, el ajuste de Milei, le conviene a todos? Es una pregunta con doble sentido. Puede ser. Yo creo que el peronismo no tiene en claro cuál es el modelo alternativo que puede presentar a esto y está especulando, está esperando que esto le vaya mal. Sí, pero en cuanto a cualquier modelo, aunque el diseño un modelo alternativo, el modelo de demanda agregada, ustedes lo estaban hablando, parece ser que llegó a su fin, por lo menos un modelo que está en discusión. Lo cierto es que la Argentina tenía unos kilos de más que bajar en muchos aspectos del Estado. No, en eso es cierto. Y quizás Milei está haciendo el trabajo que le era incómodo a todos. Le era tanto incómodo al PRO, como incómodo a los radicales, como incómodo a Hacemos, como incómodo a Unión por la Patria. Y probablemente, por eso te digo, probablemente pueda pasar algo de eso. Me parece a mí que esto fue demasiado lejos, que lo que está pasando es que en este momento se han tocado muchas cosas que son muy complejas, que se ha metido también en muchas cosas complejas. Está destruyendo radio y televisión estatal, está destruyendo mucho, va a destruir ministerios, va a destruir empresas públicas, hay que ver lo que va a pasar con aerolíneas. Hay muchas cosas que me parece que fueron de más. Ahora, es cierto lo que vos planteás, por eso te digo que la pregunta tiene dos aristas, pues la primera arista coincido totalmente. El que venía tenía que hacer el ajuste.
¿Cómo lo iba a hacer Massa? Bueno, esa era la gran preocupación, pero Massa era consciente que el ajuste era necesario. Ahora, cuidado porque acá, el otro día algo de esto dijo Cristina, pero llegar al déficit cero, como se está llegando, con una importante deuda, en lugar de emisión hay deuda, bueno, estamos en el mismo problema. Entonces, cuidado con esto, hay que ver hasta dónde resiste y si resiste, ¿qué puede pasar? ¿Néstor? Sí, de la misma manera que Alberto Fernández fue presidente por la gestión de Macri y que de alguna manera Milei es presidente por la gestión de Alberto Fernández. ¿El próximo presidente puede ser una consecuencia del mal gobierno de Javier Milei? Y depende cómo le vaya a Javier Milei. El problema es más complejo que Alberto Fernández fue presidente por la mala gestión de Macri y Milei fue presidente por la mala gestión de los gobiernos anteriores, no solamente el de Alberto, el de Macri también. Ahora, mucha gente lo terminó votando y se terminó enamorando de Milei por esto que está haciendo. Por eso sigue teniendo un 45% de apoyo, cuando su núcleo duro, y esto lo vimos en la primera parte electoral, en las PASO y en las generales, era del 29 al 30%. ¿Puedo disentir con ustedes? ¿Puedo disentir y los pregunto a todos, pero básicamente lo que decía, pero también a vos que sos un experto en esto. Me parece que Milei es algo distinto. ¿Pero por qué digo algo distinto? Milei tiene militantes propios. Sí. Me parece que hay un error en compararlo con Alberto Fernández. Alberto Fernández no tiene militantes. Hoy no hay nadie que reivindique a Alberto Fernández en ningún lado. No es por compararlo bueno. en ese sentido, sino por la gestión en sí. No, pero lo digo con claridad meridiana. Macri no tiene militantes. Tiene militantes el PRO, por eso no puede, por eso su partido está siendo casi subsumido por el propio Partido de la Libertad Avanza. Pero no. Digamos, el liderazgo de Javier Milei. El planteo viene por otro lado, ¿no? Lo entiendo. Por eso la pregunta que te hago es... No es si tiene o no tiene militantes. Lo tengo claro. Es cómo la gente percibió todo eso. Lo tengo claro, digo, claro. Hay un liderazgo en la Argentina, claro, que es el de Javier Milei hoy. Y sí, hoy es el liderazgo. Y hay un liderazgo claro que se está extinguiendo porque cada vez baja más, vos lo decías recién, que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Hay una emergencia, un liderazgo nuevo. Y me parece que, y esa es la pregunta que te hago, ¿por qué está administrando tan mal ese nuevo liderazgo la oposición? Bueno, y esa es la gran pregunta. Por eso Milei lo que quiere en este momento es evitar que surja una nueva figura, un nuevo dirigente que represente ese espacio, a ese gran espacio opositor del peronismo unificado, ¿no? El peronismo más el kirchnerismo, y lo que quiere es volver a, así como Cristina en algún momento para que Macri no gane, lo subió al escenario a Milei, cuando por primera vez habló del escenario de tercios, cuando todavía no había tercios en el escenario. Milei tenía entre 20 y 22% en ese momento, después sí subió a 30%. Hoy Milei lo que quiere es polarizar con Cristina. Quiere polarizar con Cristina porque sabe que ese es su camino. Polarizar con Cristina porque Cristina representa todo aquello que instalaron en el imaginario colectivo en la campaña, que es todo lo viejo, la casta, la política antigua, la política de las prebendas, y ahí mete todo en la bolsa, mete en la bolsa a los radicales, al kirchnerismo, al macrismo. Por eso Macri, que le dio su apoyo al principio, hoy está muy enojado, muy descolocado además en esta situación, porque él le permitió tomar ese 24%, que era poco igual para Macri, 24%, Macri ya tenía muy poco, pero tomó todo ese 24% y ganó con ese 24%. Entonces hoy construyó una fidelidad. Son los dos grandes diferente. errores. Por eso estoy de acuerdo con vos. Pero los dos grandes errores entonces serían, el de Mauricio Macri y el de Cristina Fernández de Kirchner, porque los dos contribuyeron a crear o empujaron un fenómeno que ahora no pueden controlar. Por supuesto, si vos decís desde esa perspectiva, sí. Desde esa perspectiva, sí. Pero cuidado, durante el gobierno de Alberto Fernández apareció el primer fenómeno que en ese momento quizá la política no lo pudo ver, por eso es importante también señalarlo, que fue el no voto como señal de alarma, año 2021.
cuando en las elecciones el peronismo, bueno, era el Frente de Todos en ese momento, sacó el 34%, 14 puntos menos, 14 puntos porcentuales menos que en las elecciones del 2019, cuando ganó Alberto Fernández. Y esos votos que no fueron a votar, el 80% eran peronistas enojados, de clase social baja y de trabajos muy precarizados. Y ese primer no voto como señal de alarma, al no poder trabajarlo, que algunos volvieron, que fue las generales que la terminó ganando con 37% Massa, que le faltaron 3 puntos en ese momento para llegar a ser presidente. Pero ese votante terminó en Milei. Ese votante también terminó en Milei. Entonces no podemos olvidar de todo eso. ¿3 puntos le faltó a Massa? 3. Ah, lo mismo que tiene el FIT, que ahora está tan enojado. Claro. Qué casualidad. ¿Viste? Sí. No, bueno. Ahí tenés que comportamiento raro en la lo que izquierda está, argentina ese, ¿no? Fíjate cómo todo está relacionado con todo. Esos 3 puntos que le faltaron a Massa son los puntos del norte grande, donde se defeccionó muchísimo. Ya todos los gobernadores habían ganado en las elecciones anticipadas y no trabajaron bien el territorio. O no quisieron o miraron para un costado. Ese es el enojo de Massa. Bueno, también faltaron en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo? También faltaron en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero se hizo una excelente elección dentro de la Ahora, derrota. Fíjate que es la primera vez que la provincia de Buenos Aires no tiene un rol tan importante para el triunfo de un presidente. Ganó Milei sin ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, Tito, ahora vamos a seguir con el tema, tenemos nuevos invitados, ahora los vamos a presentar, pero ustedes también nos pueden escribir al 156-176-5692 para darnos, por supuesto, su opinión sobre todo lo que estamos hablando. Pero tenemos nuevos invitados, como les decía, que también queremos escuchar. Juan Pablo Odesaile, legislador de Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, ¿cómo te va? Y Esteban Paulón, que es diputado nacional de Socialismo de Santa Fe. Bienvenido a los dos. ¿Cómo están? Les preguntamos, porque estamos hablando de tarifas, cómo se banca el bolsillo de los trabajadores. Estábamos recién con trabajadores de la UTA que todavía reclaman algunas cosas que se incorporen al salario y sobre todo la imagen de Milei, que algunos dicen se va a bancar algunos meses más hasta ver qué pasa, pero cuál es la realidad, que el bolsillo con las tarifas y la cosa viene dura, ¿no? A ver qué piensan ustedes. Nosotros pensamos que esto es un ajuste feroz y sin sentido. De hecho, también demuestra aparte que el gobierno de Milei o Milei no es anarcoliberal, de liberal no tiene nada porque lo único que frena son las paritarias, ¿no? Ya lo vimos con el caso de Moyano. Los únicos aumentos de sueldos que hay, que el otro día dijo, estamos con un poco de aumento de sueldos, son los de él, los de su hermana, Karina Milei, los de Adorni, los del hermano de Adorni, los de Nicolás Pose, jefe de gabinete, Guillermo Franco, directores de YPF, además de las funciones que cumplen, con 70 millones de pesos por mes. En realidad... Ese es el aumento de... Ese es el salario de los directivos de YPF, sí. Que es una empresa con mayoría nacional, que está el jefe de gabinete, que además cobra su sueldo como jefe de gabinete, y Guillermo Franco, que además cobra su sueldo como ministro de Interior, es de 70 millones de pesos por mes, ¿no? El ajuste salvaje que hay sobre los salarios, sobre las jubilaciones, y como estaban marcando recién, sobre todo lo que compone los ingresos o los salarios diferidos del sector medio, yo creo que marcan que Milei no está en un buen momento, por más que parezca que sí, por más que siga teniendo un apoyo que a veces es inexplicable de algunos sectores, pero lo que nunca se cuenta, a 5 meses de gobierno, yo no recuerdo ningún presidente que tuviera tanta gente en contra y con tanto convencimiento. Acá no hay una zona intermedia en las decisiones o preferencias de la gente. Están los que todavía aguantan, ahí sí hay una diferencia entre los que creen que, con lógica razón también, porque uno tiene que tener una esperanza, no se tiene que enojar con quien quiere estar mejor, porque todos queremos estar mejor, pero hay una enorme cantidad de porcentaje de trabajadores y de gente que no aguanta más esto, y que no quiere saber nada con Milei. En todo caso, ¿cómo se unifica eso políticamente? Es la gran discusión que estamos teniendo para adelante, ¿no? Bien. Yo creo que hay, sí, creo que hay, a ver, podemos coincidir en la caracterización de este
este momento, un momento complejo, donde obviamente el ajuste está recayendo en los sectores trabajadores, en los sectores medios, la reimposición del impuesto a las ganancias que votaron la mayoría de mis colegas el martes pasado en la Cámara de Diputados va a ser un golpe muy fuerte, sobre todo para los sectores medios medios más bajos, ¿no? Medios de ingresos que hoy están soportando el aumento de la escuela, el aumento de las tarifas, el aumento del transporte, el aumento de la nafta, el aumento del cable, y ahora se les va a sumar nuevamente la imposición del impuesto a las ganancias, pero creo que también es parte de un lugar del cual venimos, ¿no? Desconocer que venimos de una situación, de una crisis que parecía nunca terminarse de resolver, pero que deterioraba la calidad de vida, la calidad educativa, la calidad de los salarios mes a mes, es desconocer qué es lo que lo llevó a Javier Milei a la presidencia. Ahora, hablando de lo que le llevó a Javier Milei a la presidencia, básicamente la clase media. ¿Cómo se explica que hoy el presidente al único que le pega, más allá de los sectores de menos recursos, que siempre salen golpeados, es a la clase media? No, primero hay que decir que, a ver, la clase media está teniendo una paciencia porque estamos a 4 meses del gobierno de Javier Milei. Yo sé que en Argentina los hechos se suceden con una velocidad que en otros países no pasa. Mira, y nadie se acuerda Esteban, ya. Tenés casi 100% de aumento Total. de naftas, 700% de la luz, 160 las prepagas, colectivos, tren, digo, eso es 4 real. meses nada más. Eso es real, pero Y también es despidos. real que todavía estamos en un periodo que, como bien decía el legislador, la sociedad le está dando todavía un crédito, fundamentalmente porque fue muy malo de lo que salimos y de lo que veníamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tratar de comprender eso, sí, trabajar, obviamente sé que hay mucha expectativa y esto también tiene que ver con el periodo de 4 meses. Bueno, ¿qué pasa con la oposición? ¿Quién es el líder de la oposición? Yo creo que aquí la oposición a Milei se va a ir construyendo en base a un programa que tenemos que construir sobre hechos concretos para las personas. Por ejemplo, responder en relación a lo que fue la marcha universitaria, cuál va a ser la respuesta del Congreso y la respuesta de quienes nos consideramos opositores a Milei y defendemos la universidad pública y la educación pública. ¿Qué vamos a elaborar? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Nacional de Incentivo Docente? ¿Qué vamos a hacer para mejorar las jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el poder de compra de las personas y para defender la inversión pública de décadas que ha hecho la Argentina en desarrollo científico, tecnológico, nuclear, de energía, para que Milei no le ponga bandera de remate? Ahí va a aparecer el programa y en todo caso el liderazgo será después. Yo creo que tenemos muchas veces la tendencia a querer ponernos en un lugar de vanguardia. Vamos a liderar. La sociedad está elaborando un proceso, la mayoría de la sociedad lo votó a Milei y también a veces es difícil reconocer que uno se equivocó. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir preparando esa alternativa que va a venir, porque este modelo económico nosotros ya lo vimos en los 90 y no dio resultados. Totalmente. Sabemos cómo terminó. Legislador, se salía de la vaina por contestar. No, porque tengo absolutamente respetable y coherente la posición del diputado, pero yo tengo algunos matices con ello. Para seguir hablando un poquito de lo pasado, claramente en el gobierno de Alberto Fernández fue malo, ¿sí? Sobre todo tuvimos un problema más allá de la pandemia, que fue una cuestión estructural real, y la sequía, que fue espantosa. El problema fue que dejamos de representar lo que el peronismo representaba, que es el tema del ascenso social y la movilidad. Dejamos de representar también una cantidad de jóvenes que abandonamos esta idea de que son emprendedores, que con la bicicleta pueden hacer su propio trabajo, su propio negocio, sin contar ni siquiera si los atropella un auto con un mínimo seguro, ¿no? Hubo un problema de falta de representación. Ahora, todo lo malo que pudimos haber hecho, que hubo, también hubo cosas buenas, no justifica para nada esta barbaridad que estamos teniendo, porque no tenemos que olvidar que, como también se planteaba, se dieron todos los escenarios posibles para que este cisne negro, que es Milei, apareciera, porque su voto duro, que venía en gran parte de sectores del peronismo, de sectores humildes del peronismo, jóvenes humildes, también se unió con el clásico gorilismo del PRO, si no nunca hubieran llegado, su número era 28%. La primera vuelta es el que demuestra el número que tenía cada uno. Eso no implica negar la legitimidad de origen, implica negar que es el presidente pero no es... en este momento. Pero yo lo que quiero diferir es que por más que hayamos cometido algunos errores, hubo errores en todos los gobiernos, en todas las gestiones, incluso provinciales. Esto no justifica esos errores, este desastre que estamos teniendo. Porque además Milei mintió.
todos los que dicen que Milei venía planteando que el ajuste, que iba a ser muy sufrido, que todo esto decía que iba a ir contra una casta que, bueno, él es parte de la casta, claramente, ¿no? Estuvo 3 meses en el Hotel Libertador siendo presidente para después darle el embajador en Israel a ese grupo empresario y darle el AVE, que es el organismo del Estado que administra los bienes del Estado. Que es, Sí, lo que era la ANAVE. Lo que era la ANAVE está vinculado con Ahora, ISA. no- Él no- mintió porque el ajuste no va contra... Yo te dejé terminar. El ajuste no va contra lo que él dice la casta, porque él está rodeado de casta, incluso el ajuste va contra el pueblo trabajador. Así que ahí mintió. Sí, totalmente, de Para acuerdo. adelante yo no creo que haya que estar esperando. Yo creo que el pueblo argentino está generando un montón de resistencias, hay una movilización muy importante. Lo que no estamos teniendo, que es una cuestión que hay que asumir, más allá de dónde se pare cada uno, una conducción política Representativa, homogénea. claro. Pero tuvimos el paro de la CGT el 24 de enero, vamos ahora a otro paro de la CGT. Tuvimos de vuelta al renacer Una de la... CGT que estuvo durmiendo la siesta 4 años también. Ok. Eso Está también lo bien. reconoce. Sí, yo lo reconozco, yo no estoy en esa CGT. Lo reconozco ahora, en este momento estuvo a la altura de las circunstancias. Paró este ajuste total sobre los trabajadores. A ver, levanta a no sé cuántos millones bienes personales para los ricos, los súper ricos de este país, y pone de vuelta el impuesto a la ganancia, lo que tiene un salario totalmente. de 1.800.000. A ver, ¿De qué liberalismo estamos hablando? Y hablaba Esteban de los 90, que lo vivimos, que esto es un modelo casi igualito. Le quiero preguntar a Raúl, ¿esto es igual? ¿Es el modelo económico del 90? ¿Tiene algunas diferencias? ¿Y hacia dónde va? Si puede tener el mismo fin. Es la continuidad, indudablemente es la continuidad del 90, que a la vez fue la continuidad del modelo que implantó la dictadura. Son 3 procesos, en los 70 con la dictadura, en los 90 con el menemismo, y este es una continuidad de un modelo... Si no dio neoliberal resultado en el 90, ¿por que qué se se fue- vuelve a aplicar? porque están convencidos de que por lo menos a los sectores que interesan favorecer, los va a favorecer el ajuste que están haciendo en el modelo. Fíjate vos que todas las medidas que uno puede ver en el DNU o en la ley bases son medidas que tienen nombre y apellido, son medidas armadas para favorecer a determinados sectores concentrados, no son la recuperación de la población, y no sé cómo más es Sí, el sí, sí, título, sí. pero evidentemente es un modelo de concentración económica. El propio Milei en el discurso que da por cadena nacional define el modelo económico en función de 4 pilares fundamentales: minería, petróleo, gas, y el cuarto era el campo. Es decir, ese modelo es un modelo extractivista que deja fuera el trabajo, evidentemente. Van a sobrar una cantidad de Cero millones productividad. de argentinos que en ese modelo no tienen trabajo. No está pensado en el mercado interno, no Y si está vos pensado en crees la que la población. desocupación todavía va a ir mucho más arriba, entonces. Evidentemente está sucediendo, está provocando un aumento nuevamente del desempleo, un problema que hace años, inclusive en un proceso con un gobierno con los defectos que tuvo el de Alberto Fernández, el tema de la desocupación no lo tuvimos. Tuvimos problemas de caída de salarios, no de desocupación. Ahora se los 2 problemas juntos, además de una recesión, una el caída del fenómeno, consumo, Raúl, que está frenando toda posibilidad de El producción. fenómeno en el gobierno de Alberto Fernández era mucha gente laburando, cobrando poco y que no le salario. alcanzaba para vivir. Y una inflación que no se resolvía. Y hoy tenés la inflación que se está resolviendo, dicen que va a ser de un dígito, pero tenés recesión y los sueldos planchados. Sí, y además hay problemas del sector externo muy grandes, muy graves. El tema del atraso cambiario o el desequilibrio cambiario no está resuelto. Esto de que el dólar esté planchado es una fantasía. Como Hoy vamos a habló tener un algo salto en cualquier Milei de momento eso, ¿no? y un Dijo salto de él. importante. Digamos, Hoy porque- Milei habló de ese Para tema. él dice que está bien, Tenía, que ese es sí. el camino que hay que Seguro. seguir, que el Y dólar era se tiene que... ¿Problema de las políticas fiscal o de los impuestos o algo así? ¿También se refirió a eso? Sí, digo, enumeró una serie de temas donde lo que marcaba era esto, que la tranquilidad cambiaria era lo que había que continuar, ¿no? Digo, con la posibilidad, incluso habló del cepo, ¿no? Con la posibilidad de acá a futuro pensar en un levantamiento del cepo. No sé si, bueno, todas estas ideas que Javier Milei, por ahora las que está o sea, lo que está anticipando se viene cumpliendo, o sea, no le podemos, digo, nunca dijo que no iba a echar trabajadores del Estado, nunca dijo que iba a ajustar, digamos, al Estado, dijo que iba a ajustar a la casta, se pensó que tal vez iba a hacer, no sé, a los empresarios, a los políticos,
no sucedió eso, pero digo, la promesa de bajar la inflación lo está haciendo. Tal vez no es el modo que a nosotros nos gustaría, pues se está afectando a nosotros. Pero mucho que sirve, el diagnóstico que hace la oposición. Quiero decir algo en relación a esto, porque obviamente que estamos en un proceso donde la inflación va bajando desde un pico que generó Javier Milei con la devaluación del 14 de diciembre. Sí. Digo, también hay una idea de 300%. la profecía autocumplida, ¿no? Dice, va a bajar la inflación. En el mejor de los casos, hacia fin de año vamos a tener una inflación similar a la inflación promedio del gobierno anterior, que ya fue un desastre y que afectó enormemente, como decía recién Rulo, el acceso al ingreso, el nivel de ingreso. No tanto el empleo, sino el nivel de ingreso. ¿Qué va a comprar la gente? ¿Con qué salario va a comprar la gente? ¿Con qué salario van a comprar los jubilados y jubiladas? O aquellas personas que no se van a poder jubilar, ¿con qué salario van a ir a comprar? Por más de que la inflación sea el 5, el 4, el 3. Y por otra parte, quiero hacer una, y te dejo, perdón, algo importante, porque es un tema que nos está pasando por lejos del radar. Se habla acá de los 4 pilares de la economía de Javier Milei. Minería, gas y petróleo son actividades, capital intensivo, poca mano de obra, y en general es una inversión que no queda ni genera agregado productivo ni de valor para el país. El agro, que yo vengo de la provincia de Santa Fe y conozco lo que implica y el complejo y todo lo que impacta positivamente en la economía, este año, fruto de algunos problemas con la cosecha y de la baja de los precios internacionales, estamos en 17.000 millones de dólares menos de lo estimado. Se estimaban 50.000 millones de dólares de ingreso de divisas y hoy la estimación es de 33.000. Entonces, ojo con esta fantasía de que se alinean los planetas. Si no hay una política productiva, que no existe en la ley base ni en el régimen de incentivo de las grandes inversiones, si no hay una apuesta a la producción y al trabajo en Argentina, la vamos a pasar mucho peor de lo que la estamos pasando. Lo que pasa que eso le iba a preguntar a Tito, me parece que la oposición, lo que digo yo, no lo está discutiendo como debería discutirlo, a mi juicio, que es que el gobierno de Javier Milei es un gobierno de demolición, no de construcción. La campaña de Javier Milei es de demoler un pasado, no de construir un futuro a corto plazo distinto. Obviamente lo va a tener que hacer porque un gobierno siempre lo hace, pero la promesa con que llegó es con una promesa de demolición. Pero ¿por qué digo esto? Y le decía a Tito que lo quería escuchar. Mirá, en la Argentina votaron 14 millones y medio de personas a Javier Milei y 11 millones y medio de personas a Unión por la Patria. Pero hay un diferencial muy grande del que no se está hablando y por eso insisto con esto y creo que los sociólogos tienen que empezar a pensarlo y la oposición también, si quiere cambiar algo. El grueso de los votos de Javier Milei, que no se mueve hoy en la Argentina, son de los votantes de 16 a 29 años, de los cuales 1.100.000 votaron por primera vez. Y de los cuales desde que nacieron hasta la actualidad ven un país en caída, en picada. Sí, también compraron un relato en redes que le fabricaron. No lo dudo que es la primera generación del voto TikTok, no lo dudo, no te digo que no. Lo que digo es que la realidad es que hoy un pibe que tiene 21 años, de esos 21 años vivió una década, la década que recuerda con caída de la economía. Te voy a decir algo con un ejemplo. Yo tengo un hijo que cumple 20 años, un amigo de él militó y fiscalizó a Milei. El año pasado iba a la universidad privada. Sí. Este año no. No pudo. No puede pagar. No pudo. Y lo empiezan a sentir. Sí, pero no deja de votar a empiezan a Milei. sentir. Pero no deja de votar a Milei. No. Se dieron cuenta, él se dio cuenta de que algo le habían mentido, que le habían fallado. Todavía no porque dijeron una cosa, pasó otra, su papá no le pudo pagar la facultad. Déjame agregar un elemento, que es cierto que una década vivieron en esa situación, esos pibes, pero en 4 meses salieron el 23 de abril a la calle una cantidad inusitada de gente, de la cual la mayoría eran jóvenes. Y yo estoy seguro, esta es una apreciación mía, que muchos de esos jóvenes habrán votado a Milei. Sí. En 4 meses vieron otra realidad y hoy están protestando. Y mucha gente salió a protestar no por el planteo del presupuesto universitario, salió porque se sumó a una posibilidad de protestar. Vos sos egresado de la UBA igual que yo. Vos egresado de la UBA igual que yo. Sí. Te hago una apuesta, o el Tito también, te hago una apuesta que si hacemos un sondeo, lo hace él, a quién habían votado, lo que fueron a la marcha, te da 80-20.
80 UP, 20 Milei. Tampoco, si no, digamos, No, pero no estaría digamos bueno lo que no saber es qué serio. piensan Pero ahora, yo, muchachos, yo fui a la Esos marcha. jóvenes que Había muy votaron. poco votante de Milei. Es un montón. No, es un montón. 20% es Es un un montón. montón. A nivel de los jóvenes te puedo contar muchas cosas. Estamos trabajando todavía Eso con es jóvenes, bueno. estamos haciendo focus, Eso. que son estudios cualitativos. Pero también te quiero decir una cosa, medimos la marcha y la marcha tuvo un apoyo de 65%. Date cuenta, Milei tiene imagen positiva de 46, 47%, 65%. Quiere decir que hay gente que votó a Milei, que Sí, todavía claro. tiene Claro. imagen positiva de Milei y que fue a la marcha. Cuidado con esto, porque Otra están cosa, empezando pues. a Sí, pasar lo que cosas pasa- extrañas. Con quiebre la marcha. Claro, me Lo que ahora, pasa que también esos chicos que fueron a la marcha, los chicos que fueron a la marcha también tienen familias, tienen padres que también están viviendo una situación compleja. Los pibes entienden lo que está pasando en su casa, que los padres no llegan a fin de mes, que no le pueden dar plata para salir, que no, o sea, empiezan a ver afectados a sus familias y también el futuro de ellos, porque los pibes están pensando en su futuro, en lo que pueden hacer. Un pibe de 20 años hoy no puede proyectar comprarse una casa, irse de viaje, tener un trabajo, digo, con la situación actual. Por eso estaban esos pibes en la calle. Según el lo otro que día. decía Tito recién, un diputado de Libertad Avanza me dijo textual, nos entró la primera piña. Quizás tiene que ver, me dijo textual. No, está bien. si Juan me está Pablo viendo, quiere decir algo. no voy a decir quién Sí, es, sí, me dijo nos entró la primera Bueno, piña. bueno. A ver, Juan Pablo. Por supuesto, el formato televisivo no es un formato para profundizar, pero se dice que la oposición no toma cuenta. Primero habría que ver qué es la oposición. Para mí de Loredo no es oposición. No, claramente, Es un lo socio decíamos que no el lo otro día. dejan ser. Sí, no. UCR y el PRO no son más oposición. No, hay sectores de la UCR que respetan su tradición centenaria y que tienen por lo ¿Cuál, menos algunas diputado? cuestiones Si claras. votaron, si se abstuvieron toda la votación. ¿Cómo? Los que fueron a la marcha, dice él. Los que fueron a la marcha. Hay sectores que separamos, el Senado separó el tema del DNU, hay que ver en diputados si podemos construir la mayoría, que estamos trabajando para eso, porque entre las dos cosas no es una cuestión de herramientas políticas, es darle una monarquía Pero, a este muchacho. espere. No, pero déjame terminar la Dale. idea. Después vos, cuando vos decís la oposición, es una bolsa de gato eso que se denomina en los medios la oposición. En realidad inventaron la oposición amigable, que en realidad son los socios que no lo dejan ser. Yo no voy a olvidarme a De Loredo, como otros, llorando porque no lo dejaban votar en su momento la ley. Pichetto habla en nombre del peronismo. La verdad, yo soy peronista de Perón, Evita, de Néstor y de Cristina, porque responden al ideal de justicia social. ¿Cómo podés ayudar a un gobierno que dice que la justicia social es una mentira y una estafa, si te consideras peronista? Entonces, tratemos de empezar a ver de qué hablamos cuando hablamos de oposición. Tendrá los números que tendrá, pero la oposición hoy la representa el bloque de diputados de Unión por la Patria, junto con otros que tienen las agallas suficientes, por lo menos, aunque sea en algunos casos para abstenerse o votar en contra, y que cuestionan determinada medida. El resto son todo parte del mismo ¿Le puedo conglomerado. hacer una pregunta? Los une el negocio. Diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Usted legislador. dice- Sí. Perdón. No, Lo yo para no arrogarme algo. No, por favor. No, digo, por eso. Dígame, ¿qué radical votó en contra de esta ley? No, en la ley base la verdad que fue un golpe muy duro. Nosotros esperábamos tener otros resultados. Recuerdo igual la discusión con respecto en el Senado de la ley pero base. ¿ve por qué Bueno, le digo que la oposición está perdida? Yo recuerdo... nosotros votamos en contra. Pero yo recuerdo que antes... Pero Hay que ver qué pasa en el Senado, que se lo recuerde. Antes de la elección había una gran discusión de cómo iba a votar el votante de lo que fue Patricia Bullrich. Muchos decían, no, va a haber una transferencia de votos parcial hacia Massa. Mire, uno que ya es grande y ha escuchado muchas cosas, los radicales, antes de votar a un peronista, se cortan los dedos. Y es lo que pasó. Es lo que pasó en la realidad. El voto de Patricia Bullrich se fue casi completamente pero eso que hacia... contradice lo que yo te digo de la oposición. de Sí, que lo digamos contradice. cuál es la Usted me dice que hay oposición. Tenés razón. radicales que colaborarán yo dije para que hay un empujarle el auto a sector de usted, pero radicales- no sé hay si un colaboran sector para de los votos. radicales que por lo menos se plantó con el tema, será por la reforma universitaria del siglo pasado, Claro. del 18, se plantó con el Se tema de las plantan en universidades, determinadas y con el banderas. Senado ¿Dónde? que no a la ley. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Dónde? Todos, el grupo de evolución, No, por lo pero menos espere, un no cachito. votaron, es verdad, es verdad. lamentamos eso. Jacobiti estuvo en la marcha y al día siguiente todos los diputados que acompañan a Jacobiti Sí, eso levantaron es, la algo mano. eso es algo duro. Lo Pero que usted igualmente lo que peronista, yo la quiero única verdad no es la rescatar- realidad. En todo caso, entonces me estás llevando a decir que la única
oposición verdadera somos nosotros. Si yo nunca le dije lo contrario, le dije, lo que pasa es que usted lo que primero empezó a decir es, no, hay radicales que no votan. Mire, la única verdad es la realidad. Cuando yo veo a quien levanta la mano, levantan toda la mano en contra del peronismo. Yo dije, me habré expresado mal, en todo caso, lo que yo digo que no... No, es una confusión común que tiene el peronismo. La oposición, no, la oposición en general, vos metés la misma bolsa toda la oposición y yo creo que hay muy poco que es oposición. Además, igual, una cosa es el Congreso y otra cosa está demostrando ser la calle, ¿no? Yo, la verdad que lo veo a Milei o a este señor, este grosero, Adorni, el vocero de prensa, todos los días diciendo, ¿sabes a qué me hace acordar? Creo que era Nicolás Casanseu, ¿no? Lamentablemente, una tragedia en la época de las Malvinas que decía vamos ganando, y un día dijo, perdimos Puerto Argentino. Bueno, me parece que esto va a estallar rápidamente y están disfrazando toda su situación y hay un grupo que es cierto, que la verdad que la votación de la ley bases el otro día en diputado fue un golpe para muchos de nosotros que pensamos que iba a ser otra cuestión. Pero por lo menos... Y en Senado ni le cuento. Con los gobernadores que están empezando a recibir la billetera, en todo caso, lo que ni quedan le cuento. Lo que quedan claro, tanto que nos dan por muerto, que la única oposición real... Está bien, pero yo se lo adelanto. Mire que los senadores del Unión por la Patria son 33. 33 la edad de Cristo. Yo le aseguro que va a haber un montón de Judas. Seguro. Digo, para ponerme bíblico, le digo... Judas Iscariote. Se lo digo ahora. Ya lo tuvimos a Scioli. Le digo sinceramente, porque lo va a tener que rever ese comportamiento. Quiero preguntarle a Esteban, hablando a Esteban de oposición, ¿el socialismo en dónde está parado? No, nosotros somos un proyecto claramente opositor a este gobierno, pero creo que hay que darle cuerpo a un espacio sin exclusiones. Acá nadie se puede arrogar, obviamente, por supuesto, es la primer minoría Unión por la Patria, está ejerciendo un rol de oposición. En algunos temas de la ley bases, algunos diputados y diputadas acompañaron, esto que vos decís de los gobernadores. Creo que tenemos que aprender de las experiencias de los últimos años y tratar de construir un espacio virtuoso que esté en torno a ciertas coincidencias, que no intente colonizarle el espacio político a nadie, que vayamos hacia una mejor institucionalidad, porque hoy Javier Milei está gobernando con el presupuesto que acordó con Sergio Massa no votar el presupuesto 2024. O sea, el desfinanciamiento, las universidades, ya tuvimos debate por las universidades en la Comisión de Educación. Las universidades nacionales, al 30 de abril, todas ya consumieron más del 98% de su presupuesto para funcionamiento, al 30 de abril, y ahora dependen de ir a la oficina de un funcionario, golpear la puerta y buscar una extensión de presupuesto. ¿Eso es nuevo? No. Eso pasó en el gobierno anterior, pasó en algunos años del gobierno del kirchnerismo cuando no se votaba el presupuesto. Entonces, no lo digo para recriminar, digo para pensar hacia adelante que construyamos una forma más virtuosa de hacer política, donde esta política del látigo y la chequera, que hoy Milei usa y abusa, creo que lo hablaba antes con un compañero antes de entrar acá. Me parece que cuando Macri decía hay que ir más rápido, ¿viste? Cuando le decía cuál es su autocrítica, que fuimos muy lento. Milei era lo mismo pero más rápido. Milei lo que aprendió de esto no es tanto el proyecto que implementa, sino que se sentó en la caja el día 1. O sea, él cortó todo el 11 de diciembre. Obra pública, transferencia a las provincias, caja de jubilaciones, compensaciones, ahogó a las provincias. Entonces, pues claro, el gobernador tiene que pagar los sueldos, tiene que venir a Buenos Aires, un rector de una universidad. Como Jaldo, por ejemplo. Que tiene autonomía, tiene que venir a golpear la puerta de un funcionario si puede pagar la boleta. Por supuesto estoy de acuerdo con la institucionalidad y que de verdad nosotros tenemos que aprender, creo que lo hemos hecho, porque tenemos que aprender a tener cada vez más amplitud y un frente nacional cada vez más amplio. Por supuesto, hay gente honesta en todos lados. Bueno, lo intentaron en algún momento, digo, cuando sumaron a radicales al gobierno. Pero le fue bárbaro. Bueno, sí, sobre todo con Cobos. Una resolución general en el gobierno. Hermes Wiener, que fue el candidato socialista más votado en la historia presidente, dijo, desde una frase bárbara que decía, con la simpleza de la gente del interior, hay sumas que restan. La verdad que acá no es una cuestión de acumular dirigentes, porque también nosotros, si en el Congreso intentamos acumular dirigentes, nos va a pasar esto. En algunas votaciones clave nos vamos a quedar sin nafta, y también yo tengo que reconocer que tenía, como decía recién el legislador, la expectativa de que en algunos artículos de la ley bases
pudiéramos hacerle un poquito más de fuerza. Y la verdad que nos fuimos con los deditos. Bueno, dos cuestiones. Nosotros estamos muy acostumbrados a las tradiciones. Mirá que venimos de un candidato a presidente, que quería ser candidato a presidente siendo secretario de turismo del Congreso. Sí, el caso Scioli es para estudiarlo directamente. Que nos ayuden, estaría bueno poder tratar de ayudar en el Congreso, como lo pueden hacer, a juntar una mayoría para discutir porque ya sé que ustedes sí, pero ayudemos, veamos, para por lo menos tratar de, bajar el DNU. Es urgente. Bueno, pero Scioli, salvo con Macri, fue todo el gobierno oficialista. Sí, es verdad. Sí. Scioli, así que tenemos el lomo salvo castigado. con Macri. Bueno, hay algunos Digo yo, Daniel Scioli. pero pará. Hay otros Vos ejemplos. empezás a contar, tenés. Pero Pichetto estuvo con Cristina, con Macri, con Milei. Pero él es legislador, senador o diputado. Bueno, no Estoy importa. hablando de funcionario. Lo tenés, secretario de Deporte con Carlos Saúl. Después, ¿con Dualde qué tuvo? También. ¿Qué fue? Ministro de Deportes. Ministro de Deporte. Después fue vicepresidente de Néstor. Fue gobernador. Fue gobernador. Y con Macri nada. Por eso, es Bueno. un hombre de Estado. Completito. Podemos verlo como un hombre de Está Estado. bien, pero siempre el peronismo. Acá dio el Pero golpe. no es peronista ese hombre. No, Se ha siempre abusado. digo con el peronismo. Que saber cantar la marcha no acredita identidad peronista. Lo No, que es tiene que ver cierto. es la práctica con la justicia social, soberanía económica, independencia. Con esos criterios tiene que ver. Y ahora está full con la SAD, pará, con también hay que decir con algo, la sociedad hay que decir de Salón y un tema Deportiva. un periodista periodístico que es importante. ¿Qué dice Pichetto para defenderse de cuando vos le decís que no es peronista? Dice, bueno, miren, la ley laboral salió así porque estaba yo. Porque si no, la reforma laboral no sale así. No, es muy buen rosquero, Pichetto. No, digo, sale mucho peor para los trabajadores. Y los propios gremios te dicen que los propios gremios te dicen que el proyecto del radicalismo era peor que el proyecto que quería llevar adelante la Libertad Avanza. Es muy mala para Pero no los todo es trabajadores. blanco-negro. Lo Muy que buen pasa que operador, es un deja- excelente operador de la política. Es un conde de la política, Pichetto. La verdad me saco el sombrero en ese sentido. Sí, también. Ahora para mí no es peronista. Es muy mala para los trabajadores, lo que pasa que deja de lado los intereses del sindicalismo, pero la verdad que la reforma laboral, llamarla reforma laboral light, modernización o como la quieran llamar, es bastante hipócrita. Ahora yo pregunto, si la izquierda va a votar todo con el kirchnerismo a partir de ahora, para defender a los trabajadores, Bueno, van juntos, ¿por qué ¿no? no votó antes y era Massa presidente? Le voy a contestar Es una raro, cosita ¿no? que ya la Piensan dice raro, la son segunda raros vez. la Creer que Totalmente. el Frente Juntás 5 Izquierda- trozos, hay 6 partidos. Que creer que Es el Frente increíble. Izquierda Unidad solamente representa un Lo votó en 3% el Libertad. es desconocer a nivel nacional cómo se dan las elecciones de la izquierda. está bien. Y también es desconocer que Está no bien. existen distintos matices adentro del Frente, entonces por lo Claro. tanto hacer esa conclusión tan facilista Ahora de patalean ganar a en el Massa Congreso. porque arriaban a la izquierda hacia Claro. Massa. Y ahora es patalean en el bastante Congreso lo que no sencillo. pudieron hacer un acuerdo antes de la elección y ahora patalean en el Congreso. La izquierda siempre pataleó en el Congreso, porque de eso se trata, son oposición Mira, real. Introducimos el tema de la reforma Sí, laboral, sí, que me está parece que no hablamos de todo lo que estamos tratando y de la ley bases y más. Digo, ¿qué piensan ustedes? Y porque además nosotros venimos diciendo, hay déficit cero o por lo menos hay superávit en realidad, pero a costa de que los jubilados la están pasando muy mal. El ajuste fue la casta, pareciera que fueran los jubilados. Sí, no solo eso, sino que aparte hubo superávit con postergación de pagos que necesariamente se van a tener que hacer. Porque los jubilados puedes entender que directamente le licuaron los ingresos, entonces se va a mantener ahí. Ahora lo que pateás hoy Sí. para adelante, decir, bueno, abril no interesa, total marzo tenía que darme superávit y lo logré. Pero se quedaron, hay deudas muy importantes en el tema de energía, con las generadoras eléctricas, que puede traer un conflicto serio, hasta un colapso eléctrico. Hay deudas con provincias que no son esos aportes arbitrarios que dice Milei, sino que Discrecionales. son aportes necesarios que debe hacer, obras públicas que se pararon y conflictos grandes, inclusive ahora se han replanteado hasta con China, ahora con una necesidad financiera se Ahí replantea el tema de las tenemos ahí represas. Todavía estamos en... Bueno, son todos iguales. Los que son ¿no? todos iguales. Entonces hay claro. una serie de cuestiones que no es que Milei hizo todo lo que prometió y le salió todo bien. Digamos, hay varias cuestiones que se disfrazaron de lo que no es, inclusive Igual. el superávit fiscal y las necesidades que tiene con la inflación y la deuda externa e interna que está generando. Hoy el Caputo es un ministro con fecha de vencimiento, porque si no se resuelve eso urgentemente, sí. va a tener problemas muy serios para seguir en el cargo, además de los problemas que va a dejar
¿Eso como cuándo? ya hizo en ¿Cuándo hay que 2018 tener el los gobierno ojos puestos ahí? ¿Cómo? Él ya lo dijo. ¿En qué tiempo tenemos que poner? Vos decís Caputo tiene un... Mira, el tema, yo creo que el tema más grave y más presente es el tema de la supuesta estabilidad cambiaria que está lograda a través de una cantidad de fondos que vinieron del exterior para especular con las colocaciones en pesos, que les están dando un rendimiento del 50-60% en pesos. Ahora, trajeron dólares y cambiaron a 1.000 pesos esos dólares. Si no salen a 1.000 pesos, no hacen la ganancia en dólares. Esto es la clásica bicicleta financiera. Claro. Es decir, si tardan y el dólar salta antes de salir, perdieron la ganancia, con lo cual en cualquier momento van a salir estos fondos de inversión, fondos financieros especulativos. Y recordemos que siempre, históricamente, trabajaron efecto manada. Salen dos y atrasan el resto en 24 horas. Sí. ¿Vos te imaginás o no te quieras imaginar el salto que puede pegar el contado con liqui y con eso arrastrar todos los dólares de un día para el otro? Hace rato que no hablamos del dólar. El apuro de Caputo por resolver o un crédito o alguna forma de equilibrar las cosas es porque sabe que esto va a pasar en cualquier momento. Los exportadores no están liquidando porque esta vez no son ellos los que van a provocar la devaluación. Claro. La devaluación la van a provocar ellos. Los otros, lo que no quieren hacer es vender hoy y resulta que el dólar se va a 1.300 pesos de 15 días después, se matan. Se matan. Entonces ahí tenés factores que juegan en contra del ingreso de divisas. Caputo está peleando el tema de bajar la inflación simplemente para que le dé un tiempito